Entonces nosotros somos hoy en la salud pública, en el campo de salud pública, estamos en el primer lugar entre todos los países del tercer mundo, por encima de unos cuantos países desarrollados. A la vuelta de 15 o 16 años estaremos en el primer lugar del mundo, por encima de Estados Unidos, de Inglaterra, de Suecia, de todo eso. Y yo creo que produce mucha satisfacción poder afirmar eso sobre una base realmente sólida, como que estamos haciendo, sobre todo por la gente que estamos preparando, las instalaciones que vamos poco a poco construyendo. Y digo, ¿no sería esto mucho mejor emplear los recursos en eso que en armas? Y desfilan los tanques, puño de acero de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. En manos de nuestros combatientes están siempre listos para rechazar cualquier agresión del imperialismo y ocasionarle una aplastante derrota. A continuación, el bloque coheteril mixto de la defensa antiaérea de las tropas terrestres. Sigue un bloque de las tropas coheteriles de la defensa antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria. Desfilan las fuerzas de la Marina de Guerra Revolucionaria, representadas por unidades coheteriles. Forman parte de esta agrupación las instalaciones de lanzamiento autopropulsadas. Compañeros participantes en la revista militar por el 30 aniversario del desembarco del Granma. ¡Viva el fundador del ejército rebelde y del primer estado socialista de este continente, comandante en jefe Fidel Castro Ruz! Porque es verdad que los fundadores de revoluciones adquieren un prestigio muy grande. La regla de la revolución entraña tal cantidad de justicia y se gana tal apoyo del pueblo que muchos fundadores de revolución han cometido después graves errores, incluso graves abusos por autoritarismo, y se los han perdonado incluso. Es decir, es peligroso. Los hombres que fundan o participan en el surgimiento de nuevos periodos en la historia tienen mucha autoridad, y hay el riesgo, porque los hombres pueden ser vanidosos, autosuficientes, inmodestos, todas esas cosas. Yo creo que contra eso hay que luchar siempre. Primero, cada uno de nosotros tenemos que luchar contra eso, el exceso de susceptibilidad, y yo creo que me he autoeducado muy bien en todo eso. Integrada por 200 alumnos de las escuelas de arte y por 100 pioneros de la enseñanza primaria de los municipios de Ciudad de La Habana, 3.000 pioneros de 13 colectivos de secundaria básica del municipio Plaza de la Revolución simbolizan el azul de las olas en las que navega hacia el futuro el yate Granma. Parece que el yate Granma avanza por el mar azul. Un toro gigante integrado por 1000 voces pioneriles
Constantemente, Cuba realiza enormes maniobras militares en las que se ven enroladas no solamente las Fuerzas Armadas, sino toda la población civil. La Unión Soviética mantiene esta fuerza militar, probablemente la mayor y mejor entrenada de América Latina, solamente a 90 millas de los Estados Unidos. Transmita cadena aérea a todo el país. Un país de más de 10 millones de habitantes con el 2,29% de su población en las Fuerzas Armadas regulares. También aquí ocupa el primer lugar en América Latina. En primer lugar, los soviéticos se dan cuenta de que la política, tanto económica como en general, del gobierno cubano es una política errada, es una política sin sentido. Pero bueno, para ellos, en primer lugar, Cuba significa un punto, una avanzada en la América, en la misma retaguardia de los Estados Unidos. Significa un punto estratégico. Tienen unidades militares regulares, tienen una brigada de infantería motomecanizada, tienen un gran centro de espionaje, de radioescucha y de interceptación de comunicaciones en toda la América y con Europa y cerca del Cacahual de San Pedro. Con una economía monoproductora y agrícola, Cuba sigue dependiendo en casi un 90% de su exportación del azúcar. Una economía rígida, muy poco sensible a cambios. La industria de la pesca ha sido uno de los logros de la revolución. Prácticamente casi toda su producción se exporta y representa solamente el 2% de las exportaciones del país. Excluyendo la ayuda militar, se cree que Cuba debe a la Unión Soviética actualmente unos 15.000 millones de dólares. La pregunta final entonces es ¿por qué la Unión Soviética ha hecho una inversión tan considerable en Cuba, sobre todo teniendo en cuenta la tradición en el pasado de la Unión Soviética que ha sido de extraer un excedente de los países clientes en Europa Oriental? Y yo considero que es fundamentalmente una inversión económica que produce un dividendo de tipo político. Mientras que en la Unión Soviética la nueva política de apertura de Gorbachov despierta nuevas esperanzas, en Cuba se ha recrudecido considerablemente la censura y la represión, y también el racionamiento de alimentos y ropas. Es en este contexto donde tenemos que ver las deserciones de los últimos tiempos, como por ejemplo la del general del Pino. Dentro de Cuba no solo no hay información, sino que se censura a muchos periódicos, a muchas publicaciones soviéticas, como Novedades de Moscú, como Tiempo de Moscú, y se censura todo aquello que hable acerca de glasnost y acerca de perestroika. Cuba no hay conocimiento y el gobierno trata de decir que el proceso de rectificación de Cuba
trata de hacer entender a la población y a las Fuerzas Armadas de que es similar a lo que se está produciendo en estos momentos en la Unión Soviética. La Unión Soviética, que constituye el principal valladar a la actitud agresiva del imperialismo a escala internacional, es también, por su poderío y consecuente proyección política, la fuerza de vanguardia en la lucha por la paz mundial, como se ejemplifica en las reiteradas propuestas de desarme formuladas por el secretario general del PQS, Mikhail Gorbachev. Ellos se dan cuenta de que Cuba cada día va más para atrás en su economía, en su desarrollo social y económico, pero bueno, tratan de mantenerla a toda costa y la van a mantener para tratar de mantener ese punto en la misma retaguardia de los Estados Unidos en la América, y además tampoco perder, porque sería desastroso para ellos, perder a Cuba sería desastroso para su ideología y sus políticas. Cuba no cumple sus compromisos contractuales con la Unión Soviética. Desde el punto de vista económico, Cuba es un desastre para la economía soviética. Eso lo conocen los dirigentes soviéticos. Creo, de cierta forma, que Gorbachev, el actual jefe del gobierno y del partido soviético, me da a mí la impresión de que no está dispuesto a mantener esa situación por mucho más tiempo. Creo que ha llamado al orden a todos los dirigentes de los países socialistas, y en particular en la reciente visita que Fidel Castro realizó a Moscú. Yo soy de criterio, por otros antecedentes que han ocurrido a raíz de regreso de Fidel a Cuba, de que fue llamado al orden y que será llamado a que hay que pagar, porque es un deber de Cuba pagar. Ahora, desde el punto de vista político, Cuba es un gran, como diríamos, es una base militar que la Unión Soviética dispone en el Caribe. Es un gran portaaviones que la Unión Soviética tiene en el Caribe, es una gran pista de aterrizaje a 90 millas del enemigo principal de los soviéticos, que son los americanos, los Estados Unidos. Combatientes internacionalistas, en el 30 aniversario del desembarco del Granma, que siguió navegando hasta llevar su solidaridad a otras tierras del mundo, saludo en ustedes a los 300.000 cubanos que han continuado la heroica tradición de Máximo Gómez y Ernesto Che Guevara. ¡Hasta la victoria! En el año 1975, Cuba participa en la guerra de Angola, cuando Agostinho Neto toma el poder y el control total de la República de Angola. En aquel momento, el país necesitó un envío amplio de tropas, que llegó a alcanzar la cifra de 60.000 hombres en Angola. Yo estaba al frente de la empresa productora de equipo agrícola, y mis trabajadores, de forma espontánea, de forma voluntaria, ante la explicación que el partido daba al pueblo en aquel momento de que un pueblo africano como Angola estaba siendo agredido por las tropas sudafricanas, los blancos sudafricanos, y que era necesario acudir a su ayuda, yo recibí miles de cartas de hombres que de forma voluntaria estaban dispuestos a ir a pelear a Angola. Cuba, cuya economía es una economía ficticia, apuntalada totalmente por la Unión Soviética, sin ningún tipo de perspectiva, pues la única forma que tiene de pagar esa enorme deuda exterior con la metrópoli, en este caso con Moscú, es sencillamente con las tropas cubanas. En estos momentos habrán ya cerca de 40.000 hombres en Angola, que sencillamente es un ejército mercenario al servicio de la Unión Soviética en este país, sustentando a un grupo de poder, a un gobierno corrupto e impopular
es ilegal. Miles de soldados cubanos han encontrado la muerte en las selvas angolanas. Otros muchos han sido capturados por la guerrilla UNITA, como estos 3 oficiales cubanos. Mi misión específica después de llegar a Angola fue construir escuelas. ¿Para quién? Traen a ustedes la realidad. Nosotros, en la realidad, trabajamos para el Movimiento Popular de Liberación de Angola. Su familia tiene conocimiento que ustedes han sido enviados para combatir en Angola. No. Nuestra familia pensaba que nosotros íbamos para la Unión Soviética. Mi familia sabía que iba para la Unión Soviética a estudiar, no para la Angola. ¿Sabe? Porque le escribí de aquí para allá. Otros desertan cuando tienen la oportunidad, como este joven soldado que pudo refugiarse en el Canadá. A él le preguntamos cómo llegó a Angola desde Cuba. Sí, el viaje hacia Angola, nosotros partimos del puerto de Mariel. Nosotros llegamos a la unidad de la flotilla del Mariel a eso de las 11 de la noche, porque siempre las embarcaciones se hacen de madrugada. El barco, Vietnam Heroico, está flotado en la bahía. Nos introducieron todo el barco entre las bodegas. Era alrededor de 500 soldados que iban ahí dentro de las bodegas, durmiendo uno arriba de otro entre las bodegas, y no podíamos salir, ni podíamos pasar tampoco. Tuvimos que dejar cigarros, dinero, teníamos que irnos simplemente con la ropa que nosotros llevábamos. Yo fui capturado, me encontraba cumpliendo una misión de captura de un punto de observación en una altura. Luego mis intenciones de construir casas, ya cuando se desbarataron el problema de la escuela, me incorporé al movimiento. En la primera quincena de octubre, aproximadamente cerca ya de 2.500 efectivos de tropas cubanas habían en Angola, cuando comenzó el día 23 o 27, no recuerdo bien, creo que es el 27 de octubre, que sé que fue después que ya estaban nuestras tropas allí, que comenzó la intervención de África del Sur en apoyo de la UNITA de Savimbi. Es posible que la inteligencia nuestra, que la inteligencia de Castro, pues haya determinado a lo mejor que los sudafricanos iban a intervenir de todas formas y él se les adelantó. Eso es una posibilidad que el gobierno de Cuba podría decir. Pero lo que sí el gobierno de Cuba no puede decir, y ya no puede engañar a nadie, porque todos los que fuimos a Angola, ya no solamente como jefe, como fui yo de jefe de la Fuerza Aérea, sino los diferentes oficiales que han ido, se han dado cuenta de que realmente fuimos nosotros los primeros que llegamos a Angola, y que no fue, y el pretexto de la invasión sudafricana no es verdad, y que ha sido esgrimido por Fidel Castro para engañar, en primer lugar, para engañar a la opinión pública cubana, en segundo lugar, para engañar a la opinión pública en el mundo, fundamentalmente en Europa, y a los países del África Negra, de argumentar que la intervención cubana en Angola es producto de la invasión de África del Sur, cuando realmente no es así. Nosotros llegamos primero que los sudafricanos. Muchos de esos hombres fueron a Angola y regresaron con la impresión de que los angolanos consideraban a las tropas cubanas como tropas invasoras y consideraban al cubano como habían considerado anteriormente al portugués, con la misma idea, con la misma impresión, imagen. Si se fijan bien, podrán notar que los angolanos tratan de ignorar totalmente la presencia de estos soldados cubanos. Evidentemente, no existe el más mínimo contacto entre ellos. Respecto a las relaciones de la MPLA, la Fuerza Angolana, y la Fuerza Cubana, ahí no hay relaciones amistosas. Hay muchos de las fuerzas angolanas, nos ven a nosotros como hemos ido a colonizarlos a ellos ahí, y muchos pertenecen
a la banda de Sabinda, la UNITA. Por el día combatimos al lado de ellos como si fuéramos hermanos, pero por la noche ellos pertenecen a la banda, hacen muchos atentados ya a los cubanos. Muchos han perdido la vida en esa forma. La población no quiere la presencia ahí ni de cubanos ni de soviéticos, porque ahí nosotros salíamos muchas veces a la calle y cuando nos veían sabían que éramos cubanos, ¿no? Hacían, escupían, decían, comunistas cochinos, ¿qué hacen aquí? No recibíamos dinero, el dinero que nosotros percibíamos son 7 pesos por mes y eso lo recibimos cuando regresamos a Cuba, por cierto, lo que regresan con vida. Ahí el soldado que regresa vivo le dan un papel que dice un diploma, que firmado por Raúl y Fidel, pero eso es bobería, porque eso dice, no, el compañero fulano de tal cumplió por el deber del internacionalismo proletario, una misión internacionalista, pero cuando uno llega a un lugar a buscar trabajo, dice, a mí que me importa si tú estuviste en Angola, ¿no? Ese lío es tuyo. Y entonces la gente coge los papeles y los vota. Cientos de militantes del partido pierden su militancia porque no quieren ir a Angola. El pueblo cubano se cansó de Angola. Lo que en un momento fue algo realmente internacionalista y que fue algo realmente apoyado por el pueblo, hoy es negado por el pueblo. El pueblo está cansado de ir allí y de que no lo quieran, ya está. Quiere decir que no es que un pueblo necesite tu ayuda, es que no quieren que vaya, los angolanos no te quieren. Pero sigue insistiendo, ¿no? Indudablemente. Sí, a partir del año 83 ha sido un viraje total y ya no solamente los oficiales angolanos, sino que el pueblo angolano nos ve como ocupantes extranjeros y como causantes de sus grandes problemas, como la impedimenta a que haya un arreglo pacífico entre el MPLA y la UNITA y en que se restituya otra vez, sencillamente cumplir con lo acordado en Albor y lograr una solución pacífica del conflicto. La información sobre las bajas del ejército cubano en Angola es uno de los secretos que el régimen cubano tiene mayor cuidado en ocultar de los medios públicos de información. Los medios de comunicación cubanos solamente han reconocido quizás una baja en Angola, que fue la del general Raúl Díaz Argüelles, pero las bajas de soldados oficiales nunca se reconoció. Nosotros hemos tenido ahí entre muertos, heridos, desaparecidos, desertores que han ido hasta, incluso yo recuerdo 2 que se metieron en un avión de la TAP, de Transportes Aéreos Portugueses, ahí en el aeropuerto de Luanda, y fueron para Lisboa, que aproximadamente unos 10.000 bajas. Los cadáveres de los caídos en Angola nunca regresan a Cuba. Es una política del régimen de La Habana de que los cadáveres de los soldados caídos en Angola o en Etiopía, en cualquier otro lugar, no regresen a La Habana por la conmoción que puede causar el enterramiento de esos caídos en combate. En el 77, en septiembre del 77, llega una información falsa, errónea, a la Fuerza Aérea. En ese momento era el coronel Raúl Nilo Pérez Gin, que estaba de jefe de la Fuerza Aérea allí, en que San Salvador, el pueblo de San Salvador, que está próximo a la frontera con Zaire, que había sido ocupado por los rebeldes. Y entonces, sin preguntar, sin indagar nada, dieron la orden de que bombardearan el pueblo completo. Ahí fue el coronel Israel Alfonso al frente de todos los 1021, bombardearon San Salvador, murieron cientos de niños y mujeres civiles allí. Fue un hecho tan sangriento y fue un hecho tan horrible que eso obligó al gobierno cubano a enviar una delegación para investigar el caso. Yo no fui en ese momento porque yo me encontraba en la Unión Soviética, pero tuve todos los detalles de aquella misión y eso creó una situación muy difícil. Inclusive el coronel Israel Alfonso
a partir de aquel momento, cuando él supo la realidad de lo que había hecho, porque no fue culpa de los pilotos, ellos le dieron la orden, ellos pensaban que era realmente del enemigo, él jamás pudo recuperarse de aquella situación, que quedó mentalmente enfermo. Pero el interés de Cuba por África no comienza con el envío de tropas a Angola en 1975. We must not forget that Cubans became involved. No debemos olvidar que los cubanos se involucraron en África desde el mismo comienzo. Durante la guerra en Argelia, Cuba se ofreció como lugar de descanso para los luchadores argelinos. Habían guerrilleros de Argelia en La Habana por los años 60 y 61, antes de que Francia se retirara. De nuevo, en el 64, cuando casi había una guerra entre Algeria y Marruecos, un número sustancial de cubanos se encontraban en Algeria, preparados para luchar como argelinos. Y muchas misiones militares cubanas se establecieron en ese entonces en África. La presencia militar cubana en África, numéricamente, por ejemplo, ha alterado la balanza de fuerzas militar dentro del continente. Entre los soldados destacados en Angola, Etiopía, Yemen del Sur, Congo-Brazzaville, Mozambique, Cabo Verde y Guinea-Bissau, Cuba cuenta entre 50 a 60 mil efectivos militares. Nadie discute el valor geoestratégico del cono surafricano, pero también hay que considerar de que la presencia cubana y soviética en Yemen del Sur y Etiopía, en la parte sur del Mar Rojo, pueden en un momento de crisis internacional cortar la arteria yugular petrolera y comercial más importante euroasiática. Y esto sería un golpe decisivo para el desbancamiento de la economía en Europa Occidental. En estos momentos Cuba cuenta con efectivos, parte de efectivos de una división en Yemen del Sur y con más de una división en Etiopía. Primero tuvo parte de efectivos de la división 50 en Somalia. Y en la isla de Perín, que está en el Bab el Mandeb, en la parte sur del Mar Rojo, existe artillería reactiva cubana, al igual que en los dos extremos del Bab el Mandeb. O sea, en cualquier momento los cubanos pueden cerrar desde el punto de vista militar la entrada, el acceso al Mar Rojo. Todo el mundo le concede importancia al canal de Suez. Y sin embargo se olvidan de que el Mar Rojo tiene dos vías de acceso. Una es el canal de Suez y otra es el estrecho del Bab el Mandeb. O sea, la presencia cubana en África ha alterado el equilibrio de fuerzas y ha introducido a la Unión Soviética de lleno en la carrera por controlar puntos estratégicos del mundo. En marzo de 1977, Fidel Castro viaja a Etiopía para preparar los planes de ayuda militar cubano-soviética a ese país africano. Después de la visita, Castro decide enviar unos 30 tanques T-34 y carros blindados a Etiopía que se encontraban estacionados en Yemen del Sur. Cuba y la Unión Soviética decidieron finalmente apoyar a Etiopía en el conflicto tribal fronterizo con Somalia. El 4 de abril llega Castro a Moscú conjuntamente con Podgorny, que también se encontraba en África. Poco tiempo después, 17.000 soldados cubanos desembarcaban en Etiopía. El doctor Edward González de la Universidad de California es uno de los expertos más importantes en cuestiones militares y estratégicas cubanas. Si es Cuba una potencia militar, sí, es una potencia militar. Es lo que podríamos llamar una potencia de segundo orden, porque obviamente no se puede comparar con una potencia militar de primer orden. Pero en el contexto de América Latina, de la cuenca del Caribe en particular, es la más poderosa potencia regional, a pesar del hecho de ser un país que solo tiene aproximadamente 10 millones de habitantes. Se dedican grandes recursos a la guerra,
Sin embargo, en comparación con México, en comparación con Venezuela, Cuba sobresale militarmente. En términos de la cantidad de personas bajo las armas, es segunda solamente del Brasil, que es un país mucho más grande, con una población de 120 millones de habitantes. Así que Cuba, en términos de cifras, es solo segunda de Brasil. En términos de calidad, en términos de los tipos de capacidades militares que Cuba posee, es, me parece, la más poderosa potencia regional o de segundo orden en el hemisferio occidental, con las excepciones de los Estados Unidos y Canadá, superando ampliamente al resto de los países latinoamericanos. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que las Fuerzas Armadas cubanas han tenido experiencia de combate. Bueno, Cuba tiene aproximadamente un cuarto de millón de hombres. Contando todo, Marina, el Ministerio del Interior, reservistas, sin contar los reservistas, policía, los 3 ejércitos, la DAFAR en su totalidad, y además de eso tiene casi más de 1,5 millones de efectivos de milicias de tropas territoriales. Esta militarización de Cuba tiene diferentes propósitos. Ahí, en primer lugar, poder contar con un ejército mercenario para sus aventuras en ultramar, y lo vemos en el caso de Angola, donde en estos momentos ya debe andar por cerca de 40.000 hombres. O sea, un ejército, como habíamos dicho, mayor. Ese sí es mucho mayor que todo el ejército que tenía Batista junto en Cuba, en Angola. Dentro de Cuba, y ahora la misma creación de las milicias de tropas territoriales, aparte de todo el ejército tan grande que tiene, es sencillamente ya esa es la etapa de militarización de la sociedad. Nosotros solos, los cubanos, tenemos más jóvenes, más gente disponible para ir a cumplir una misión, por difícil y peligrosa que sea, en cualquier lugar del mundo, que los cuerpos de paz, más los misioneros de todas las órdenes religiosas juntas, nosotros solos. Pero si nosotros necesitamos 50.000, lo tenemos. Si necesitamos 300.000 jóvenes dispuestos a cumplir una misión de cualquier tipo, nosotros los tenemos. A principios de noviembre de 1983, Cuba recibe los restos de los cubanos caídos en combate con las tropas norteamericanas cuando éstas ocuparon la isla de Granada. Fue la primera vez que los restos de cubanos caídos en combate en el extranjero regresaron a Cuba. Unos días antes, en conferencia de prensa, Castro volvía a insistir una vez más en que se trataba solamente de obreros de la construcción. Le puedo decir, no hay secreto en eso. I can tell you this, there's no secret about this. Lamento no tener aquí los datos exactos. It's a shame that I do not have the hay exact algo más de figure. 700 But there's a cubanos, bit over 700 Cubans, de los cuales la inmensa mayoría, the overwhelming majority of más de which, 550 son that is constructores. over 550, are construction workers. Hay un grupo numeroso de There is a médicos, numerous group of doctors, también, y also, algunos profesores, some professors, técnicos agrícolas, agricultural technicians, y hay 40 y tantos and some 40-some asesores militares. military advisors. Pero los datos esos no los publiqué aquí porque I did iba a not ser bring demasiado larga la the data declaración because esa, pero the no. statement would then be No too tenemos ningún long. secreto en But absoluto there is no sobre eso. secret at all about this. Además, Besides, es fácil probar de que It ese is easy personal no es to militar. verify that this personnel is not Son military. realmente trabajadores So they civiles. are simple workers. Todos los trabajadores cubanos en el exterior son miembros de las Fuerzas Armadas, o sea, son reservistas. En Cuba, aunque trabajen en el Ministerio de la Construcción o en otros organismos, son militares de la reserva y están preparados rápidamente y además tienen su armamento y lo tienen todo en Angola. Yo recuerdo que incluso, otro ejemplo,
el día 19 de enero del 85, en uno de los envíos estos de armas para Nicaragua, desde Cuba, en un avión Il-18 de Cubana de Aviación, cargado con 800 fusiles AKM-47 en el compartimiento de carga. Se corrió la carga, le trancó los controles al avión y se produjo una catástrofe donde murieron todos los pasajeros, e incluso ya usted ve la irresponsabilidad del gobierno cubano de en un mismo avión de pasajeros enviar armamento, y eso sucedió el 19 de enero de 1985 y yo fui el encargado de investigar ese accidente de aviación. A través de su entrecomillada asistencia civil, Castro muchas veces está buscando el logro de objetivos militares o coadyuvando al logro de futuros objetivos militares, como es el caso de la construcción de las carreteras militares en Libia que llevan desde Mursuk a las fronteras de Chad, utilizadas por el ejército libio en sus confrontaciones con el Chad, como ha sido el caso del discutido aeropuerto de Point Salinas en Granada, de si es o no militar. Se hace un análisis del balance militar, sin embargo se olvida de que a veces atrás de la apariencia civil se esconde la mano militar de Fidel Castro. Estamos confiados. Hay algunos que no tienen fe en el pueblo y debido a la revolución democrática que está teniendo lugar en Jamaica hoy, ellos dicen que fracasaremos. Pero nosotros no perderemos esa confianza. No fracasaremos precisamente porque tenemos confianza en el pueblo de Jamaica. Además de Granada, otro de los países que a mediados de los 70 tuvo estrechas relaciones con Cuba fue Jamaica, también otra pequeña república de habla inglesa del Caribe. I like your enthusiasm. Pero a pesar de la masiva infiltración cubana en Jamaica, Michael Manley perdió las elecciones de 1980. Well, you know, I don't think Castro was ever interested in keeping his revolution to himself. I think he always wanted to judge its success by the extent to which he carried it through in the rest of Latin America. It was an international revolution from the beginning. In that respect, there is a similarity between Castro's view of Castro está interesado en reservar la revolución para sí mismo. Creo que él siempre ha querido evaluar sus logros, pero incluyendo al resto de América Latina. Fue una revolución internacional desde el principio. En ese sentido, hay una similitud entre el concepto que tiene Castro de sumisión y la de Lenin en la Rusia de 1917. Yo creo que Lenin pensaba que el éxito de la revolución rusa dependía de su continuación en Alemania, en el resto de Europa y en el resto del mundo. Bueno, Castro en la segunda declaración de La Habana en 1960 expresó que la próxima Sierra Maestra serían los Andes. Creo que él no ha cambiado su opinión al respecto, que en eso ha sido constante. No ha tenido mucho éxito en América del Sur y la oportunidad de Centroamérica solo se le abrió después de la Revolución Nicaragüense, después de la caída de Somoza. Yo no creo que los cubanos tuvieron el papel más importante en la revolución contra Somoza. Creo que en efecto Venezuela tuvo una participación más importante. También los partidos vinculados a la Segunda Internacional jugaron un papel importante. Pero después de la caída de Somoza, la historia ha sido diferente. La revolución en Managua, sin lugar a dudas, es marxista. En ese sentido, Castro ha establecido allí una base muy útil. Esta es la razón de la actual crisis centroamericana. Cuba no solo ayuda a Nicaragua con personal militar y civil,
también entrena y adoctrina a miles de niños nicaragüenses en sus escuelas en la Isla de la Juventud. You may sit down. Los maestros cubanos les enseñan inglés a los alumnos nicaragüenses. This is a train. Train. ¿Por qué ponen tanto énfasis en la enseñanza del inglés aquí en la Isla de la Juventud? Creo que es importante aprender inglés, porque el inglés es la lengua de nuestros enemigos, y nosotros concedemos gran importancia a aprender la lengua de nuestros enemigos. We have prepared a little skit to show the Nicaraguan people's solidarity with our brothers in El Salvador in their struggle for liberation. Patria libre, patria o muerte, hasta la victoria siempre. Well, I think that Cuba is a very useful ally to the Soviet Union. It's plain that Bueno, pienso que Cuba es un aliado muy útil para la Unión Soviética, lo que explica que las relaciones militares de Cuba con la Unión Soviética sean muy buenas. No hay más que darle un vistazo a la prensa cubana para percatarse de la cantidad de mariscales soviéticos que van y vienen. Raúl Castro hacia Moscú y los importantes ministros de defensa, no solo de la Unión Soviética, sino también de la Europa del Este, que van a Cuba. Y eso queda claro. Por supuesto, pienso que más que la mayoría de los estados de la Europa del Este, con la excepción de la Alemania Oriental, me atrevería a decir que Cuba es más dependiente, aunque ¿quién puede saber eso ahora? Entonces, Cuba es valiosa para la Unión Soviética, sencillamente por su posición geográfica en relación con el Atlántico del Norte. Si se produjera una gran crisis mundial, algo así como una amenaza de conflicto, la información de inteligencia que Cuba podría ofrecer a la Unión Soviética sería de gran calidad a este respecto, me imagino. Este es el cosmonauta cubano Tamayo, en compañía de su colega soviético, en un programa de televisión emitido en Cuba durante el vuelo espacial de ambos en la estación Soyuz 38. El lanzamiento del Soyuz 38 fue considerado de tal importancia política que el propio general Raúl Castro fue a despedir a los cosmonautas. El lanzamiento, por supuesto, no fue transmitido en directo. Posteriormente, la televisión cubana retransmitió el lanzamiento con la presencia del propio Castro como primer televidente. La televisión cubana han pasado ahora a uno de los salones del Palacio de la Revolución, donde se encuentra instalado el televisor a través del cual el comandante en jefe Fidel Castro, primer secretario del Comité Central de nuestro partido, así como otros miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central, se encuentran observando los detalles del despegue y posterior puesta en órbita de la nave espacial Soyuz 38. La expansión de las Fuerzas Armadas cubanas también es única en América Latina, nos dice el doctor González de la Universidad de California. El total de las Fuerzas Armadas cubanas en 1960 eran 47.000 hombres. Ahora ven ustedes que la cantidad se sitúa justamente en torno a los 117.000 hombres a principios de los años 70. Hasta mediados de los 70, cuando se produce una tremenda expansión del 74 al 75 y 1980. Ahora bien, yo creo que esto tiene relación con otro problema, que es el siguiente. ¿Se emplean las Fuerzas Armadas cubanas solamente con propósitos defensivos? Lo que resulta notable respecto a este crecimiento es que cobra mayor impulso a mediados de los años 70. Que fue una etapa en que las relaciones cubano-norteamericanas comenzaban a moverse hacia alguna forma de modus vivendi, de modo que el aceleramiento en el crecimiento de las Fuerzas Armadas cubanas no puede ser explicado por la hostilidad de los Estados Unidos. Se intensifica precisamente en los momentos en que,
Primero durante el gobierno de Ford y después durante el gobierno de Carter, ambos países se estaban moviendo hacia alguna forma de mayor normalización. ¿Por qué entonces el crecimiento militar? Se trata obviamente de la operación africana. Son las tropas cubanas que marchan hacia Angola. En Estados Unidos se comenzó a hablar seriamente sobre el restablecimiento de relaciones entre ambos países. Incluso la cadena de televisión norteamericana CBS entrevistó a Castro. Castro convirtió la entrevista en una conversación de 2 horas acerca de toda la historia de las conflictivas relaciones y de las perspectivas del momento. ¿Le gustaría comerciar con los Estados Unidos? Cuba y Estados Unidos se beneficiarían ambos de este intercambio comercial. ¿Le agradaría conocer al presidente Jimmy Carter? Esto no puede responderse unilateralmente. Yo creo que el día que esto suceda, yo hablaría gustosamente con él. Hemos recibido información de que Castro ha prometido retirar sus tropas de Angola y eso sería un paso adelante en el camino de la total normalización de las relaciones. Y si Cuba está dispuesta a retirar su nociva influencia sobre otros países de América Latina, y si no participara en actividades de violencia en otras naciones del otro lado del océano, de que respete los derechos humanos en Cuba, entonces también estaríamos dispuestos a dar los pasos necesarios hacia la normalización de relaciones con Cuba. Pero Cuba no retiró sus tropas de África, todo lo contrario. La dependencia de Angola con respecto a Cuba es hoy en día mayor que antes. Detrás de los discursos, entrega de medallas y recibimientos oficiales, se esconde la tediosa y larga guerra en donde miles de cubanos han perdido sus vidas. En Belgrado, en 1978, durante la conferencia de los no alineados, el mariscal Tito criticó fuertemente la presencia cubana en África. Cuba fue acusada de servir a los intereses soviéticos en la región y se llegó a cuestionar su permanencia en el movimiento. Pero gracias al apoyo de Vietnam, Granada, Nicaragua, Yemen del Sur y otros países, Cuba fue elegida sede de la 6ª cumbre y Fidel Castro su presidente. El movimiento de los no alineados sufrió un duro golpe, del cual aún no se ha recuperado. Así se celebró posteriormente en La Habana la 6ª cumbre de los no alineados. Cuba trató de presionar a los países miembros que suscribieran un documento final en donde se nombraba a la Unión Soviética como el aliado idóneo de los no alineados. La proposición fue rechazada, pero en el caso de Cuba, la Unión Soviética continuó siendo el aliado idóneo. La Marina de Guerra de Cuba cuenta con lo más moderno del arsenal soviético, incluyendo una fragata del tipo Konni, barcos de ataque equipados con misiles del tipo Osa y 3 submarinos del tipo Foxtrot. El máximo líder personalmente dirige las operaciones, ya que también es el comandante en jefe. La Fuerza Aérea cuenta con más de 200 aviones MiG-21 y 23. También con bombarderos AN-26, misiles SAM SA-3 y SA-6 y helicópteros de ataque. Esto, claro está, sin contar el armamento del cual disponen las tropas cubanas en África y Medio Oriente. Dirigir la guardia combativa contra el segundo escalón de los objetivos que vienen en la dirección norte.
Y el otro, al tener sangre sobre lo bravo, comprendió la ley. ¡Viva! ¡El comunismo! Y ha surgido una generación con la revolución que tiene ideas, actitudes absolutamente diferentes de la que tenía aquel joven del capitalismo, aquel joven enajenado, sin perspectiva, sin posibilidades, egoísta. Fidel Castro está muy contento con sus Fuerzas Armadas y con la nueva generación de cubanos. Pero muchos jóvenes dejan Cuba en la forma en que pueden, como en estas balsas, exponiendo sus vidas. Mi nombre es René Menéndez, natural de La Habana, 23 años, estudiante de medicina en la Universidad de La Habana. Salí de Cuba el 28 de junio del año 1983. Yo salí de Cuba con otro amigo mío, más joven que yo. Entonces yo y el amigo mío, que también tenía dificultades con el gobierno, decidimos venir en una balsa con esperanza de que nos recogiera un barco capitalista o democrático, como por ejemplo Panamá o Grecia, que van muchos a Cuba. ¿Por qué arriesgan sus vidas estos jóvenes cubanos para huir de su país? Muchos, como el propio René Menéndez, lo hacen para no ser enviados como soldados a África o a Nicaragua. Me empezaron las personas del comité militar a llamarme, a pesar de que yo estaba en la reserva, para reclutarme para Angola, 6 meses de prácticas en la provincia de Pinar del Río y después 1 año y medio en Angola. Dentro de Cuba, y ahora la misma creación de las milicias de tropas territoriales, aparte de todo el ejército tan grande que tiene, es sencillamente ya esa es la etapa de militarización de la sociedad. Ya tratando de que todo el que trabaje, lógicamente el Estado es el único dueño, trabaja para el Estado, si no es miembro de la GMTT, tiene dificultades en su trabajo, no puede mejorar en su trabajo, es mal visto en su centro de trabajo, pero al mismo tiempo tiene doble propósito. Uno, pues, hablar sobre el poderío militar, etcétera, y otro, él, en un momento determinado de explosión social, pues, sencillamente lo llama, decretan la completa disposición combativa, o sea, el alerta completo de las milicias de tropas territoriales, y esos mismos obreros, esos mismos trabajadores que digamos que puedan estar protestando o que puedan estar manifestando su desacuerdo con el régimen, se le puede aplicar la ley penal militar y sufrir, en primer lugar, sofocar este tipo de rebelión que pueda surgir y que yo no tengo duda que en un momento determinado surja, y al mismo tiempo poder aplicarle sanciones más severas y además tener un control mucho mayor de la población, de todos los sectores de la sociedad. Estas imágenes son de la televisión cubana y muestran un juicio simulado en un programa de propaganda político-militar en donde un joven como René Menéndez no se presentó a su unidad militar cuando fue llamado a servicio. Y otro, de roba con fuerza las cosas. Previsto sancionado los artículos 18, inciso 1 y 2. Acusado, ¿es cierto que usted se asentó a su unidad militar el 16 de junio? Mirando para el tribunal, al presidente. Sí, es cierto que me ausenté la unidad militar. Es cierto. ¿Y no se presentó a ella posteriormente? No, pensé hacerlo después. ¿Sabía usted la situación en que se encontraba el país?
Sí, pero no he decidido presentar. Necesitaba resolver un problema. ¿Cuál? La tengo que decir. Oiga, y sobre el delito de robo que se le imputa ahí, cierto, también lo que se plantea sobre todas las mercancías esas que le fueron ocupadas sobre el carretón. Bueno, es cierto, yo tenía la necesidad de conseguirme esa mercancía. Vayamos, debemos sancionar y sancionamos al acusado Pedro Cuellar como autor de los delitos de deserción y robo con fuerza en las cosas, a la pena de muerte por fusilamiento. Yo digo que hasta los niños tienen que estar preparados, hasta los niños. Porque es que tienen que sentirse soldados también, porque si no se van a sentir inútiles. Por ahí hay una foto de ciego donde están unos niños tirando con los peles en una zona. Como digo, Dios, si la publicamos, ¿no? Digo, bueno, vamos a publicarlo. Pero que vean también hasta los niños hay que enseñarlos a usar las armas, hay que enseñarles realmente una total preparación a todo el pueblo. Y la creación de las condiciones para que poder afirmar de manera categórica, absoluta, no en la teoría, sino en la práctica, de que no podemos ser derrotados. Organicen bien los órganos de puntería y abran fuego. ¡Enemigo! ¡Jamás nos rendiremos!